Padre, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias porque estamos viendo tu mano poderosa en este principio de año, Señor. Estamos viendo, Señor, que tú te estás moviendo de una manera sobrenatural, que eres tú, Señor, el que estás trayendo la palabra, sin duda, sin equivocarnos, que este no es pensamiento de hombre, sino es pensamiento tuyo, es palabra tuya, es palabra viva, es palabra, Señor, que da frutos, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Padre. Te damos muchas gracias en esta mañana y ponemos, Señor, esta palabra delante de tu presencia, Señor, pidiéndote al Espíritu Santo que seas tú, Señor, el que traiga, Señor, esa reconciliación a nuestros corazones. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Cuando la tenga puede indicar con un amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Puede tomar asiento. Meditaba acerca de que el pastor me llamó y me quedé bien sorprendida, porque yo sé que dije, el pastor se equivocó, pero en esos momentos voy a estar predicando el viernes en una vigilia y yo tenía 2 prédicas y estaba argumentando con qué predicaré el viernes en la noche, con esta o con aquella. Y esta prédica pues ya tengo tiempo con ella, pero nunca la he predicado. Y Dios me dijo, quiero que hables de esto. Y me llamó mucho la atención porque desde que comenzamos el pastor habló de la unidad. Y luego pasamos aquí y he estado viendo que Dios está llevando como una serie, porque la reconciliación, ¿verdad? Hablamos la semana pasada de que somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero aquí Pablo le está hablando, ¿verdad?, a los corintios, y la palabra reconciliar quiere decir recuperar una amistad. Reconquistar una amistad que se había perdido o una amistad que está quebrantada, y nosotros estábamos, ¿verdad?, éramos enemigos de Dios y Jesús nos reconcilió con el Señor, y en estos versículos, que son 5 versículos, son 5 palabras que dice reconciliación. Me llamó mucho la atención. Y en estos versículos, el 2 de Corintios 5:18 dice que Él nos dejó el ministerio de la reconciliación. Y sabemos, y muchos de nosotros podemos pensar y decir, pues yo no sé cuál es mi ministerio. Yo no lo sé. ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque es falta de enseñanza. Porque no conocemos la palabra, no escudriñamos. Jesús no dijo que leyéramos la palabra, Jesús dijo escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que te conozcan, que tengan una intimidad contigo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, y que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna, cuando usted y yo tenemos esa intimidad a través del poder del Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo. Tenemos vida eterna, usted y yo tenemos vida eterna aquí en la tierra.
Venga lo que venga, pase lo que pase. El apóstol Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Me tocó ir a un hospital a orar por una persona y sale el esposo y dice, ya no hay nada que hacer por ella. Y nos fuimos a la capilla y me decía, pues ore. Yo decía, pasaron varias y dieron su testimonio, cómo Dios las había levantado cuando el doctor ya las había desahuciado. Yo no sabía cómo orar en ese momento. ¿Cómo oro, Señor? Si el doctor ya dijo que ya no hay nada que hacer, está conectada en una máquina, nomás la van a tener ahí porque va a donar los órganos. ¿Cómo quieres que ore? Y Dios me recuerda su palabra. Abras los ojos aquí o los abras allá, tienes vida eterna. Yo no te he mentido. Yo no te he mentido. Y nos entristecemos cuando alguien se va así, nos entristecemos, claro que sí, pero Dios no nos ha prometido una vida eterna aquí en la tierra, nos la ha prometido en su presencia. Amén. Y cuando yo estaba leyendo sobre la reconciliación, y lo hemos leído, y el que está en Cristo nueva criatura es. Ya he recibido a Cristo, soy nueva, pero como que no he entendido todavía. Por eso Pablo dice, ¿verdad? En el capítulo 12 a los romanos, no te conformes a este siglo. No te conformes con lo que sabes, sino que sea renovado tu entendimiento a través del conocimiento de la palabra para que veas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Para que camines seguro en esta vida, para que veas el propósito de Dios en tu vida. El que está en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? Que eras un mentiroso, que eras una mentirosa, que eras un adicto, que eres una adicta, que eres una prostituta, que eras un prostituto, que eras un borracho, que eras un homosexual, que eras una lesbiana, que eres un hombre que te acostabas con los hombres. Esas cosas viejas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque todo esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Y estamos viendo, tú ya no puedes ver una serie mexicana donde no haya dos mujeres o haya dos hombres. Todas las series nuevas que estás viendo en la televisión y se ven muy bonitas y todo, y de repente te sale ese pedazo ahí. Y te quedas, wow, queriéndonos imponer algo. Amén. Estaba viendo una serie, me llamó mucho la atención cómo este hombre por teléfono podía manipular la mente, ¿verdad? De aquel hombre, diciéndole, ¿verdad?, que él era una autoridad, y cómo le hablaba y mandaba a traer a las trabajadoras, y él decía, yo soy de la policía y esta joven se robó tanto dinero, quítale toda la ropa y escúlcala. ¿Cómo tenía el poder de la manipulación por teléfono? Y yo decía, wow, Señor, yo no puedo creer que exista gente aquí. Sale un psicólogo y dice, sí puedes manipular. Y dije, claro que sí, si Cristo no está en tu vida, el diablo te manipula a hacer cosas que tú no quieres hacer. Y te quedas sorprendido, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Una persona dice que perdió no sé cuántos años en la cárcel por haber desnudado a una joven. Lo acusaron de acoso sexual y la otra muchacha también denunció. Y no era solamente esos dos casos, eran 12 o 16 casos. Cuando encuentran al hombre, para que vean la justicia del mundo, cuando encuentran al hombre, el abogado dice, él no estaba presencial, solamente usó el teléfono y no hay cargos por eso. Cuando le destruye la vida a varias mujeres, le destruye la vida a aquel hombre que pasó, que llorando él dice, perdí amistades. Esa es la manipulación del diablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Todo lo que tú hiciste en el pasado, ¿sabes qué? Se quedó allá en el pasado, ahora somos nuevas criaturas. Decía una hermana, a mí viene el diablo y me dice, ¿no te acuerdas lo que hacías? No, fíjate que no, he perdido la memoria, porque estoy en Cristo Jesús.
Gloria a Dios, y esa debe ser nuestra reacción. Aleluya. Pero me contaba otra hermana, me acuerdo de las cervezas heladas, sudando allá en Mexicali con un calorón. Te vas a morir, le dije, aleluya. No traigáis a memoria las cosas pasadas, no traigas a memoria el pecado. Cuando pases a testificar aquí, ni siquiera des detalles de tus pecados. Solamente di que Cristo te sacó de lo peor y ensalza el nombre de Jesucristo, aleluya. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice Colosenses capítulo 1, si has pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Quieres saber si eres una criatura nueva? Tú vas a buscar las cosas de arriba. Eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Búscalo y apréndetelo y tátuatelo en tu corazón. Sí, vamos a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Si quieres volar como las águilas, no te juntes con las gallinas. Las gallinas tienen su vista puesta en la tierra. Las águilas vuelan alto. Aleluya. Dice Pablo, y todo esto proviene de Dios. Todo esto es de Dios, no es del hombre. Nadie lo hizo más que Dios. Dice, nos reconcilió consigo mismo, nos buscó. Cuando tú quieres arreglar una situación y reconciliarte, tú tienes que ir a buscar a la persona que está ofendida. Y no te digo lo que dice la palabra, pues te lo voy a decir de todas maneras. Dios sabe todas las cosas. Que tú no puedes traer tu ofrenda si no te has reconciliado. Van a decir muchos, wow, qué bueno, porque todavía no me reconcilio. Entonces no estoy tan mal en no diezmar. No, hermanos, tenemos que reconciliarnos, ¿verdad? Dice aquí, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él buscó un acercamiento. Dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, nadie daba un penny por nosotros, nadie. Solamente Dios, el que nos formó, el que nos hizo a su imagen y semejanza, el que creyó en nosotros. Ahorita está dormido, pero le voy a dar un despertón, aleluya, que lo voy a hacer brillar como las estrellas. Porque toda la honra y toda la gloria es para Dios. Nos reconcilió, dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos un ministerio y debemos de comenzar por casa. Reconciliarnos con la mamá, con el papá, con el abuelo, con el suegro, con la suegra, con la tía, con quién sé yo, con quién estás. No tienes una buena relación. Tu ministerio tiene que comenzar en tu casa, con tu familia, con los tuyos. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vino, se hizo hombre, fue y buscó al hombre. Tomó sus pecados, como dice aquí la palabra, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos la encargó, somos embajadores de Cristo. Un embajador de Estados Unidos en Rusia representa a Estados Unidos en Rusia. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y yo representamos a Jesús aquí en la tierra. Y el diablo lo tiene que saber, que usted y yo somos embajadores. Dice, así que como si embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Pablo está diciendo, tú y yo somos embajadores, tú y yo tenemos que ir a rogar, a buscar que la gente se reconcilie con Dios. Es como si Dios mismo está rogando, es como si Dios mismo está buscando, pero a través de nuestra vida. Y la gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida, a través de nuestras actitudes. El lenguaje corporal de la iglesia da mucho que decir. ¿Sí? ¿Qué es un lenguaje corporal? ¿Qué te digo? Interprétame, si puedes. Usamos mucho el lenguaje corporal. Y no le tienes que decir a la gente mucho. Con eso dices todo y traes una etiquetota, pero bien tremendota así.
como iglesia. Somos embajadores de Cristo. O rogamos por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. Ya, mira, si te haces amigo del mundo, si andas en el mundo, dice Santiago, que eres enemigo de Dios. No lo digo yo, por mí anda en todos los mundos que existen. A mí no me afecta. Te afecta a ti, no a mí. Pero yo te lo tengo que decir, porque para eso me llamó Dios. Sí, si tú tienes un pie en el mundo y tienes un pie en la iglesia, por cuanto eres tibio y por cuanto no eres frío ni caliente, vas para afuera. ¡Qué tremendo! Iglesia, es tiempo. Dios ha estado hablando de la unidad. Somos uno, separándonos. Nos tenemos que separar. Amén. Dice, al que no conoció pecado. Jesús no era pecador, pero se hizo pecado por ti y por mí, tomó nuestros pecados. Dice, al que no conoció pecados, por nosotros se hizo pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestros pecados y ¿sabe qué nos dio él? Nos dio su justicia. Usted y yo no éramos justos. Usted y yo somos injustos, pero a los ojos de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, usted y yo somos justos. Cuenta este documental que el lugar donde hay más ganados de ovejas es en Australia. Ahí es donde están los más grandes, no sé cómo se dicen, no son establos o ovejeros, ¿ok? Es en Australia. Y ahí las ovejas se reproducen y hay ovejas que dan a luz una ovejita y se muere la oveja mamá. Y luego otra oveja da a luz y se muere, la oveja bebita se muere. Y entonces la oveja que quedó huerfanita, para que la mamá la pueda reconocer y darle de comer, ¿sabes lo que hacen? Matan a su oveja bebita, la matan, la degollan y lo bañan al corderito con la sangre, y ya se lo traen a la mamá que ha quedado sin su oveja y lo amamanta. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Su oveja, aleluya, su único hijo fue muerto, aleluya, degollado, y fuimos bañados y fuimos aceptos a la presencia misma de Dios, y Él nos alimenta y todos los días su misericordia viene sobre nuestras vidas. Al que no conoció pecado, qué hermoso es nuestro Dios. Y solamente Él nos pide, no nos pide nada que sea gravoso. Pero yo sé que es bien difícil ir a decirle a una persona, perdóname. Tenemos que aprender a pedir perdón. Si tú no pides perdón, tú eres una persona orgullosa. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo quiero que Dios me atienda cuando yo tenga necesidad. Y si yo me tengo que humillar y tengo que ir a pedir perdón, lo voy a hacer. Y la pregunta del millón, hermana, pero si yo pido perdón y la gente no me perdona, la palabra de Dios dice, creo que es el Salmo 3, he desatado al que sin causa era mi enemigo. Porque lo traías atado, no podías moverte, no te puedes mover porque traes un peso muerto ahí colgando, no puedes hacer nada. Te enfermas, te truenan los huesos, los tendones, no me encuentran nada, se me hinchó la pierna, me tronó aquí, me tronó allá y no me encuentran, no hay medicina para mí, porque no saben lo que tengo, porque es espiritual, es espiritual. Dios quiere que nos reconciliemos, porque siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Jesús.
Dice Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero que vayamos al libro de Génesis. Abre tu Biblia. Vamos a hablar de una familia. En todas las familias sucede esto, en todas. Que no nos hablamos los hermanos. Que tienen, yo digo, ¿cómo pueden no hablarse si salieron de la misma madre y del mismo padre? Es tremendo que no te hables con tu familia. Es tremendo. Me recuerdo hace algunos años iba a predicar yo en la iglesia y David y Elizabeth tenían como, pues se llevan nomás un año. Yo creo Elizabeth tenía unos 10 y él 11. Yo estaba orando en mi cuarto leyendo la palabra y ya sabe, cuando uno va a predicar, pues no sabes dónde poner esto acá, esto allá, y estás ahí, y ora, Señor, dirígeme, ¿cómo hago este bosquejo? Ya, ni yo le entiendo, pero dirígeme. Y estoy orando y oigo, tas, tas, tas. Y me levanto y abro la puerta y los veo muy quietos. Y la vuelvo a cerrar y me vuelvo a venir y otra vez, tas, tas. Pues, ¿qué está pasando? Dije, y abro la puerta. Dije, creo que se están agarrando de las greñas, aquí me voy a quedar. Y cierro la puerta y la abro y los agarro trenzados. Yo dije, vengan para acá los dos, uno se me va a sentar a la derecha y el otro a la izquierda y me van a dar su mano y usted me va a dar su mano y vamos a orar porque yo predico esta noche y yo necesito que Dios me hable. Así que ustedes van a estar aquí porque no me voy a volver a levantar. Y los agarro como una hora, pastor, orando y ahí ellos sentados. No dije, no me van a amargar el rato, yo necesito orar, necesito predicar. Y ya les dije, pídale perdón a su hermano y pídale perdón a su hermana. Y que sea la última vez que los veo trenzados. Esto pasa en las familias. Pero cuando como padres dejamos estas situaciones, se van haciendo más grandes. Pues hay que no se hablen, ay, pues ay, están locos. ¿Sí? No, usted tiene una responsabilidad bien grande delante de la presencia de Dios. Usted tiene que reconciliar a sus hijos, uno con el otro. Le vas a pedir perdón a tu hermano. Le vas a pedir perdón a tu hermana. Y de aquí no me voy a mover. Sí. Oiga, ¿cómo es posible si usted y yo tenemos hijos y vemos que no se hablan o tan solo que uno de ellos sea más duro con el otro? Te afecta. ¿Cómo será delante de la presencia de Dios que entre nosotros no nos llevemos bien? ¿A cuál Dios va a echar a la horca? Dígame. Si Dios nos ama, aquí tiene que entrar el perdón y la reconciliación. Pero vamos a ir al capítulo, voy a ver varios capítulos, pero no los voy a leer todos porque son muchos. Pero sí, vamos a dar un dato, ¿verdad? En el capítulo 25 del 27 al 34, amén, aleluya. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Ya estaba él hablando de su muerte. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y las lentejas, y comió y bebió y se levantó y se fue así, y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí estamos viendo una familia hebrea en la cual la primogenitura era algo muy especial. El primogénito tenía la bendición de heredar lo doble y aparte ser el jefe de toda la familia. Tenía un lugar muy especial. Pero mire lo que dice aquí. Aquí estamos viendo una familia, quizás sea la suya, la mía, yo no sé, pero es una familia.
en la cual aquí estaba Dios también, como está en la suya y como está en la mía, para que vean que donde quiera se cuecen las habas, hasta en las mejores familias. Pero aquí dice, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que dice que Isaac amó más a Esaú y Rebeca amó más a Jacob. Había diferencias, pues, o sea, porque me hace de comer y me trae lo que a mí me gusta. Y Rebeca no, pues porque me pone más atención, qué sé yo. Y así pasa en nuestras casas. Parece que no, pero no debemos de hacer nosotros, no se ha fijado cuando están chicos los niños, no, tú a mí no me quieres, tú quieres más a todo, das la vida por Mire, el más tremendón de mis hijos ha sido el de en medio. Y me decía mi hija y me decía el grande, no, es que tú lo quieres más a él. No, todos son iguales. No, él si viene y te pide una pizza, se la compras. Ah, no, le digo, no es que porque me la pida, es porque viene y anda, amá, y que esto, ya esté para allá, amá, fíjate que aquí, amá, fíjate que allá, oye, amá, una pizzita del Peter Piper, mira, están tan buenas. Me sacaba la pizza porque me hacía un drama, no porque yo lo quería más a él que a los otros. ¿Se fija la diferencia? Todos son diferentes. El grande ese nunca me andaba ahí abrazando ni nada. Al grande le decía que no y se conformaba. La otra tampoco, pero no, que pizza ni que nada. Es que no hay que comer. ¿Cómo de que no? Si hay un montón de comida, no hay hecha, pero ahí hay comida. Ay, ama, pero mira, calientita, ma, con el quesito y no sé qué tanto. Ándale, pues, ordénala. Hasta a mí me hacía que se me antojara. Pero no es que hagamos diferencia, es que los hijos son diferentes, son como los dedos de las manos. Hay hijos que tú les dices que no y no tienes, pero hay otro que le dice, si son abogados, te pelean del A a la Z. Amén. Aquí estamos viendo, ¿qué dice Esaú? ¿Para qué la quiero? La despreció las cosas espirituales. Me voy a morir, ¿qué voy a hacer yo con ella? Tengo hambre. ¿Por qué la despreció? Por las cosas carnales. Sí, por la comedera. Sí, ¿por qué no ayunamos? ¿Por qué no ayunamos? Estamos en tiempos de ayuno, ¿por qué no ayunamos? ¿Qué es ayuno? Tapar la boca. No dejar de ir al Starbucks. No dejar el teléfono a un lado. No, ayuno es una intimidad con Dios sin comida. Ese es el ayuno. Pero venía cansado del campo, había ido a cazar, quería agradar a su padre. Había ido y venía bien cansado y Jacob con su cocina todo lo que da. Y olió, dame. Te la vendo, le dijo, mire, el primer empresario, te la vendo. ¿Qué quieres? Tu primogenitura. Quiero el poder. Quiero la doble porción de la herencia. Fíjese, y desde que estaban en el vientre, Jacob ya venía peleando. Y cuando Rebeca va y mira, ¿verdad?, al vidente, y le dice, hay dos naciones dentro de ti. Y el menor será el mayor y se están peleando por quién saldrá primero. ¿Y cómo salió Jacob? Trabado del pie de Esaú, porque quería ser el primero. ¿Y por qué le pusieron Jacob? Usurpador, mentiroso, engañoso, tranza, todos los nombres habidos y por haber. Pero tenía algo en medio de todos los nombres. Tenía algo. Estaba decidido a obtener la primogenitura y la doble porción. Se había determinado por lo espiritual.
Job 22, 28, determinarás a sí mismo una sola cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando usted y yo nos determinamos por Jesucristo, ¿sabe una cosa? Mire, usted y yo vamos a caminar seguros, porque su palabra alumbra nuestro camino, porque su palabra es lumbrera a nuestro camino. Cuando usted y yo nos determinamos, determínese este año a buscar en la palabra. Mire, ¿qué sucede cuando dice en el capítulo 28 o 27, capítulo 27, Jacob ya se estaba haciendo viejo, ya estaba, Isaac ya estaba perdiendo la vista. Y dijo, tengo que bendecir a mi hijo, a mi primogénito. Antes de irme, tengo que darle la bendición a Esaú. Y le habla, Esaú, tráeme casa, ve, quién sabe qué cazaba. No nos dice qué animal era, pero él iba, y hazme un guiso tan rico, porque te voy a bendecir. Era como un tipo de fiesta. Pero estaba Rebeca oyendo. No, dijo, a que ni siquiera quiere las cosas espirituales, no, ven para acá, Jacob, ve al corral y tráeme unos cabritos y vamos a hacer. Tenía temor. Jacob le dice, no, madre, ¿qué tal si mi padre se da cuenta y me maldice? La maldición caiga sobre mi vida. Ya ven las mamás alcahuetas. Yo respondo por ti, hazlo. Y si se da cuenta mi padre, tú no te preocupes, yo me encargo, yo lo encaro. Así somos las mamás. ¿Sí? ¿A poco no, hermana White? Vete, hija, llega temprano, tu papá llega como a las 12, tú llegas a las 11 para que no se dé cuenta tu papá que te fuiste al bailongo. Sí, ahí estaba Rebeca, se parece a alguien o a nosotras. Ve, hijo, ándale, haga. Y se lo hizo. Madre, pero yo soy lampiño. Ándele, mire, la primera caracterización es una palabra que se usa ahí cuando andan haciendo las películas y que los visten y se parecen mucho. Caracterización. ¿Y qué hace? Pues lo pone, le pone las ropas de Saúl. Isaac no veía, oía y olía. Y llega, ándele, llega, ¿verdad? Es un novelón, hermanos. Este es un novelón, léalo. Si no lo puede leer, óigalo. Póngalo en la bocina y óigalo. Y dice Isaac, qué rápido encontraste, pero bueno, la voz es de Saúl, pero le olió, pero el olor, no, la voz es de Jacob, pero el olor es de Saúl. Y ahí come y lo bendice. Llega Esaú, rápido cocina y llega con su padre y dice que él se estremeció. Isaac se estremeció y le dijo, ha venido tu hermano y ha usurpado tu lugar y lo he bendecido. Y empieza a quejarse. Léale, no creo que le estoy echando mentiras, léalo. Pero a mí me llamó la atención porque dice Esaú, mira, ha querido tomar 2 veces mi lugar. Primero me roba la primogenitura. No se la robó, él se la dio. Así de sencillito. Y nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? No, pues el diablo vino y me hizo. No, el diablo no te hace hacer nada, tú lo haces porque tú quieres. Sí, usted y yo tomamos la decisión y le echamos la culpa al diablo. No, el diablo no tiene poder sobre nosotros. No tiene ningún poder sobre tu vida. Cuando Jesús estaba enfrente de Poncio Pilato le dijo, ¿sabes que yo tengo poder para soltarte? ¿Y qué le dijo Jesús? Ningún poder tienes sobre mí si no te fuere dado de arriba. Tú no tienes poder sobre mi vida. Aquí estamos viendo a esta familia. Aquí hubo un rompimiento.
entre dos hermanos. Bien curioso porque se da cuenta Isaac que lo engañó también Rebeca y que fue, pues que así el pobre hombre viejo ya sin poder ver, va a decir, no, esta ahorita me da aquí, mejor me quedo callado y bendigo al chamaco y que se vaya. Sí, ya no tenía autoridad. Qué tremendo, varones, perder la autoridad. Qué tremendo. Porque dice en el 28 que Isaac llamó a Jacob, pero antes de eso, Rebeca le dice a Jacob, vete a la casa de mi hermano, vete. Pero en el 28, Isaac le dice a Jacob que se fuera a la casa de Betuel, de su pariente, del tío de Raquel, de Rebeca, que se fuera para allá y que tomara mujer de allá y que se fuera. Rebeca le dice, vete, vete, hasta que se apacigüe todo esto, regresas, vete. Y dice, imagínese Esaú, mira, después de lo que hizo, me robó la primogenitura. Lo están bendiciendo, lleva toda la bendición mía, todo lo mío se lo llevó. Padre, no tienes, dice que lloró en los últimos versículos del 27, que lloró, no hay nada para mí, no hay nada para mí. Y pues sí, mira, ya le dije que Él va a ser tu Señor, tú vas a vivir por la espada, pero Él va a ser tu Señor. Y dice que llora, llora. ¿Sabes qué, iglesia? Hay decisiones que tomamos que nos van a costar el resto de nuestra vida. Sí, vamos a cargar con eso el resto de nuestras vidas, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Eso no quiere decir que Dios no está con nosotros, sino que vamos a pagar las consecuencias. Y lo bendice y le dice, la bendición de Abraham será para ti, vete. Y dice que se fue para allá. Y se le aparece Dios en el camino. Y mire, dice, y mire qué interesante, dice en el 28:15, dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tuvo un encuentro con Dios. Iglesia, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios y Él te ha dado una promesa, no debes de rendirte, porque hay una promesa que te fue dada y que Dios la va a cumplir. Aquí estamos viendo a Jacob que hace un pacto con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, nadie te tiene que pedir los diezmos, porque Él mismo dijo, si yo volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios tuvo un encuentro con Dios y Dios le dio una promesa: voy a estar contigo, no te voy a desamparar, te voy a hacer volver a la tierra de tus padres. Se va a la tierra donde está Labán. Dice la palabra que él le sirve por Raquel, la menor, se enamora de la hija menor. Ya su madre le había aconsejado: no tomes mujer de aquí, vete allá a mi casa con mi parentela y toma una mujer. Y así lo hizo y trabajó 7 años por ella. Y aquí vemos, cuando ya llegó el momento, le dijo a Labán: dame mi mujer. Y aquí vemos la cosecha de lo que él sembró 7, 8, 9 años atrás, no sé cuántos años, pero si trabajó 7, no sé cuántos años. Pero él había sembrado engaño y cosecha su engaño. Lo que sembró viene y lo cosecha. Cuando él al siguiente día dice: ¡ey, esta no es la que te pedí! Pues aquí no se hace como en otros pueblos. Aquí sale primero la grande y luego sale la chica. Trabájame otros 7 años, cumple la semana de esta y aquí te va la otra. Bueno, cumplió su semana y le dieron la que él quería. Y eso es historia. No le voy a contar toda la historia porque no sé cuánto tiempo ya llevamos. Pero dice la palabra
que le trabajó, le dio salario a Labán, y él seguía con sus tranzas. Al que cree todo le es posible, dice la palabra. Él agarraba y le decía a Labán: este va a ser tu salario, las pintas van a ser para ti. Y él hacía un montón de brujería y ponía los palos, y Dios le contestaba. Dios lo hacía por él. Y luego miraba: no, me está, no, ahora las blancas van a ser para ti, ¿no? Y otra, 10 veces le cambió el salario, 10 veces. Pero llegó el momento, pasaron 20 años, ya tenía niños, ya tenía niñas, ya tenía 4 mujeres. Tenía a Lea, la concubina de Lea, la concubina de Raquel, porque Raquel fue la última que dio a luz. El pueblo de Israel se compone de 4 mujeres. Me recuerdo que alguien me dijo: no, pues mi papá, pues yo soy hijo de él, y luego hay otros hijos, y luego hay otros hijos, y luego hay otros hijos. Pues dale gloria a Dios, le digo, porque la tribu de Israel está formada por 4 mujeres, le digo, un solo padre. Aleluya. Le digo esto porque sabe que a veces no le queremos hablar al medio hermano porque es hijo del papá y lo miras con desprecio. Qué tontería tan más grande. Porque cuando conoces las escrituras, bueno, una canita al aire que se le fue a tu padre, sorry. Pues sí, si es tu hermano de sangre y no lo puedes ver, imagínate. Qué tremendo, ¿verdad? Dios le habla a Jacob: vuélvete a tu tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Jacob. Cuando él se regresa, ahora él ya va más consciente. Han pasado 20 años. No he visto a mi hermano. Cuando salí de casa me quería matar. Yo creo que sigue con la misma mentalidad. Se regresa, va por el camino y va pensando y tiene otro encuentro con Dios. Ahí se le aparece Dios y él empieza a orar y Dios lo empieza a dirigir. ¿Cómo le voy a hacer para el encuentro con mi hermano? Y Dios le pone en su corazón, porque él produce el querer como el hacer, y le manda camellas, le manda vacas, borregas, y le manda varios regalos por enfrente. Y él está muy, muy atribulado y tiene una lucha con un ángel y le dice: suéltame porque ya es hora. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Dice que le dislocó, ¿verdad?, el muslo y lo bendijo y le cambia el nombre. Ya no se llamaba más Jacob, ahora va a ser Israel, porque has peleado con el ángel. Sabes que en nuestro caminar con Cristo podemos tener a Cristo y seguir siendo mentirosos. La mentira es algo que es una mentira blanca. No hay mentiras blancas. Y seguimos, ¿verdad? Pero en la trayectoria Dios va a tener misericordia con nosotros y vamos a volver a tener encuentros con Dios, el cual va a ir cambiando nuestra vida para que seamos mejores. Y aquí ya fue su nombre, le fue cambiado. Ya no era más Jacob, ya no era más el usurpador, el mentiroso. Ya Dios había tratado con él. Ya ahora Israel ya tenía otra mentalidad. Cuando él se encuentra con su hermano Esaú, ¿cuál fue su sorpresa de él? Que Esaú lo abrazó y lloró con él. Cuando tú y yo oramos por algo que Dios nos está pidiendo en la palabra, Dios lo va a hacer. Señor, me quiero reconciliar con mi papá, me quiero reconciliar con mi mamá, me quiero reconciliar con mis hermanos. ¿Cómo le hago? Dios te va a enseñar y Dios te va a decir cómo. Hermana, pero si mi mamá ya se murió, suéltala y ya. Dios sabe que ya te arrepentiste. No te puedes reconciliar, pero ya te arrepentiste, que es lo más importante. Pero aquí dice: quiero que vayas conmigo, ya vamos a estar cerrando. Quiero que vayas conmigo y quiero que lo abras, porque esto es muy importante. Quiero que vayas conmigo al libro de
Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Con esto vamos a cerrar. El ministerio de la reconciliación. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tú y yo tenemos que estar trabajando en este ministerio para comer un bocado de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vaya poniéndose de pie. El ministerio de la reconciliación es algo bien importante para la iglesia. Cristo viene pronto, tenemos que estar reconciliados. Dios quiere tratar con el remanente, con el que está en su casa. Dios quiere que te reconcilies con los tuyos, así como hizo regresar a Jacob, que cuando él ya estuvo enfrente de su hermano, ya no era Jacob, había un cambio en su vida. Ahora era Israel el que luchó con el ángel. Ahora era un hombre nuevo, diferente, por el cual Dios cumpliría todas sus promesas que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 del 1 al 4. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, adorándote, bendiciéndote, Señor, porque tú nos reconciliaste contigo, Señor. Éramos tus enemigos, pero a través de la sangre de Jesucristo, tú nos volviste, Señor, aleluya, a que nosotros fuéramos no solamente tus hijos, sino tus amigos. Jesús dijo: ya no los voy a llamar siervos, ahora van a ser mis amigos, porque todo lo que yo oyere del Padre, yo se los voy a dar a conocer. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Yo no sé si no está bien tu relación con Dios, pero Dios quiere que te reconcilies con Él. Aleluya.